Deja de silenciar a tu corazón. Toc toc, tu corazón llama, porque el externar tu sentir es el acto más grande de amor hacia ti. Así que hermana, recuerda, lo que importa es el tamaño de tu corazón y la fuerza de tu carácter. Bienvenidas hermanas, hermanos, hermanes a otro episodio más de su podcast, Charlas del Corazón. El día de hoy ya sé que siempre digo como que esto, pero este tema me encanta, me fascina y la verdad estoy súper emocionada de tocar este punto porque es un tema que honestamente desde que empecé el podcast le traía ganas. Entonces, vamos a empezar. El duelo no es lineal. Porque no lo es. Ay, no. Es que me causa gracia porque, bueno, primero que nada, vamos a empezar con ¿qué es el duelo? ¿Qué es eso que tanto mencionamos? ¿Qué es lo que tanto se dice por ahí? Tanto decimos, no, el duelo, la pérdida, esto es un duelo, bla, 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 ¿no? ¿Qué es? Es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia o un abandono. Eso lo saqué de internet. Y creo yo que sí es muy cierto. O sea, ¿por qué? Porque digo que sí creo que es muy cierto. No es porque yo refute la definición. No, 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 no. Sino creo que sí es muy cierto porque me encanta que abarca 3 palabras, que es pérdida, ausencia o abandono. Y creo que ya con esas 3 palabras que abarcamos, ya se puede entender un poco mejor qué es un duelo. Si me doy a entender, una pérdida, una ausencia o un abandono. El duelo tiene 5 fases. Las voy a decir conforme las suelen poner, pero de eso trata este tema, este podcast. El duelo no es lineal, no necesariamente se viven en ese orden, no necesariamente se viven de esa forma. ¿Sí me doy a entender? Pero bueno, comencemos. Es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Por qué digo que no siempre son lineales? No necesariamente son lineales porque muchas veces vivimos nuestro duelo o creemos que lo vivimos de esa forma lineal como nos lo suelen poner, que a lo mejor es, por ejemplo, Fernanda, yo hace 2 años perdí a mi mamá, es un duelo, es una pérdida de pues una muerte, ¿verdad? Literalmente fue una pérdida. Entonces voy a poner como ejemplo esta pérdida mía de mi mamá, ¿ok? Pues yo les voy a contar que a mí sí me entró principalmente la negación. Cuando a mí me avisan que mi mamá falleció, mi primera reacción fue decir no, ¿no? No es cierto, mi mamá no puede estar muerta. Y literal fue negación, o sea, lo negué en ese momento. Tal cual así, o sea, muy, muy obvio, pues es a lo que quiero llegar. Muy obvio fue el decir, no, mi mamá no falleció, no, no está muerta, mi mamá no pudo haber muerto, no, 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 no. ¿Qué pasa? Que después de eso, fue así como, no mames, no mames, como que contuve tanto los sentimientos, la emoción que tenía en ese momento de tristeza, que como que sí me entró ira y fue así como de, no mames, no mames, no, 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 ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pedo, no? Luego después la negociación de que no, pues sí, estuvo mejor que mi mamá haya fallecido porque mi mamá falleció de COVID. Si hubiera quedado aquí, mi mamá falleció en un proceso de intubación. Es que según yo son 3 fases cuando te intuban.
sí es intubar, que es el CPAP, que es el que va en la naricita, porque a mi hijo se lo hicieron, es por medio de la boca, que a mi hijo se lo hicieron, y ya el último, que es cuando ya no estás oxigenando bien, ya te abren directamente, según yo, es aquí en los pulmones, y ya te intuban en los pulmones para darles aire. Entonces mi mamá llegó hasta ese grado donde le da un paro respiratorio y pues fallece ahí en el procedimiento. Entonces, acá Fernanda decía, no manches, no, o sea, mejor que haya fallecido mi mamá, porque imagínate que queda viva y intubada. Mi mamá era una mujer libre, mi mamá era una mujer independiente y me la intuban y va a estar siempre en cama, no, o sea, prefiero que se haya muerto. ¿Por qué? O sea, se escucha cruel, pero prefiero que haya sido así a que sobreviva nada más, literal. Entonces ahí fue como que la negociación, ¿saben? O sea, como de, es mejor esto que esto. Después viene la parte de la depresión, que pues obviamente te pega al no ver a tu mamá después de varios días. Yo les digo que a mí como que eso me dio una semana después, que fue como que cuando ya te cae el 20 o al menos a mí, que me cayó el 20 de que mi mamá no estaba en la casa, que mi mamá no estaba en la cocina, o sea, que mi vida estaba cambiando, ¿saben? Por el hecho de que ya no está una persona a la cual antes, a lo mejor ella hacía su rutina sola y yo en mi pedo, pero ya no está, o sea, ¿saben? Mi mamá era la que hacía la comida, el desayuno, simplemente la comida, porque pues en mis épocas universitarias pues yo no desayunaba ahí, ¿verdad? Pero ya en esas épocas era como, güey, o sea, es que no está mi mamá porque estábamos en encierro, o sea, ahí ya convivíamos más. Y fue como que la depresión así de, no, pues sí, ya. Yo no quería desayunar, soy honesta. Yo me la pasaba dormida casi todo el día. Y ya después como de un mes, que es cuando me entero que estoy embarazada, eh, llega como que mi aceptación. Y creo que todo lo que yo estaba viviendo en ese momento se adaptó a que se diera como mi proceso de duelo lineal, ¿saben? Porque yo creo que si no hubiera sabido que estaba embarazada, yo hubiera seguido un largo tiempo, en depresión todavía. De hecho, y es al punto que voy, según yo, sí fue como muy lineal mi proceso, ¿saben? Mi duelo. Pero, ¿qué pasa después? Que no, que me doy cuenta que no fue cierto, que yo lo viví lineal. Y aparte, en este punto quiero tocar que no es que o sea, no sé cómo decirlo. Es que no siempre es lineal el duelo. No siempre es lineal. Puede haber gente que le pase sí, pero puede pasar que llegas a lo mejor, ya pasaste los 5 puntos y llegas a la aceptación y tómalas. De nuevo te da la negación. O sea, puedes volver a caer. Y es ahí donde ya a lo mejor cumpliste los 5 puntos lineales, pero ya no volvió a ser lineal, ¿sí me da a entender? Porque ya volviste a caer y está bien, es normal volver a caer en un duelo que tú ya pensabas haber superado, que tú ya pensaste que ya había pasado. De hecho, a la gente que tiene depresión es muy común que suela pasar, perdón, se me trababa la lengua. Entonces, en esta parte, ¿a qué voy? Yo en ese momento fue como de, no mames, nunca salí de depresión. Y a la fecha, les puedo decir que apenas hace unos meses estoy combatiendo esa depresión. O sea, no sé si decirlo así, porque desafortunadamente no me he tratado ahorita con un psicólogo o un terapeuta, con alguien profesional de la salud mental, pero sí procuro, porque yo ya tuve un episodio de depresión anterior a mi vida, donde sí me mandaron a psiquiatra y donde yo pues seguía estando en terapia. Como que intenté pues usar eso, ¿no? Obviamente la medicación no, pero intenté como que usar todavía todo lo que me daba, o más bien las herramientas que me dio mi psicóloga en ese tiempo para salir de esta depresión. Porque yo pensé que mi negación fue instantánea, pero no. Todavía a la fecha va a cumplir 2 años en enero mi mamá que falleció.
Y a la fecha, yo siempre he dicho que las fechas, por ejemplo, mi hermana y yo cumplimos años en octubre, mi niño nació en agosto, entonces a partir de agosto para mí es como épocas de cumpleaños. Bueno, de hecho es desde junio, porque la familia de mi esposo, la mayoría cumplen años desde junio, julio, pero para mí, o sea, antes de conocerlo a él y antes de que yo formara mi familia junto con su familia, para mí octubre hasta diciembre eran celebraciones con mi familia, o sea, muy importantes porque mi mamá era del 31 de diciembre, le encantaba la Navidad, a mí me encanta todo octubre, el otoño, entonces era como, uff, ¿saben? Entonces yo me di cuenta que es un año, es donde más te pega, ¿saben? Donde más te pega esa negación, esa ira. Y yo, al menos yo, Fernanda, hay días que vivo varios de estos puntos al mismo tiempo. No sé si me doy a entender. Puede que un día viva negación, ira, aceptación, depresión y negociación. Entonces, quiero, hermana, hermano, hermané, que entendamos que esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. No es forzarte a estar bien y que te dejes vivir. Aquí volvemos a citar el porqué, o no citar, más bien recalcar el porqué, la importancia de escuchar los otros podcasts para poder entender como todos los puntos. Yo siempre les he dicho que no soy una experta de la salud mental, que si tú tienes algún problema de depresión o piensas o sientes que tienes algún problema de estos, vayas con un profesional, no solo por escuchar podcasts y no nada más mis podcasts, sino aquí en Spotify y en YouTube, ahorita el boom de los podcasts está cañón, entonces puedes escuchar 1000 podcasts que sí pueden ser una herramienta, pero no hay nada como ir con un especialista de estos temas, un profesional. Entonces yo, hermana, hermano, hermane, te invito que si de verdad estás viviendo alguno de estos puntos y sientes que de verdad no puedes, que no tienes las herramientas necesarias a tu alrededor, que no tienes las herramientas necesarias cerca de ti, vayas a terapia, vayas a... Sí, a terapia, ya sea un terapeuta, un coach de vida, con lo que tú te sientas más cómodo, pero sí tomarle importancia, porque un proceso de duelo, yo siempre he dicho que hay dos opciones en un proceso de duelo. O lo tomas como un trampolín y saltas a crecer, o te hunde más. Y ojo, hermano, hermane, hermano, esto no, a veces, es que no sé cómo decirlo, no significa que seas débil. Todos somos débiles en algún punto y desgraciadamente nos obligamos a ser fuertes. Y nos esforzamos por ser tan fuertes que llega un punto donde ya no podemos. Está bien pedir ayuda, está bien no poder solo y está bien también ser débil. No siempre tienes que mostrarte fuerte o ser fuerte. De hecho, yo por eso dije ahorita, no es ser débil, porque para mí el que una persona pida ayuda, eso es más fuerte que nada. El reconocer que necesitas ayuda y que tú solo no puedes o sola no puedes, eso es más valiente, eso es más fuerte que cualquier otra cosa, de verdad. Quiero hacer hincapié en esto porque en los últimos 2 podcasts no lo volví a recalcar, pero en cada podcast siempre lo voy a procurar decir y por favor, hermanos, hermanas, hermanes, hay que estar siempre conscientes de estos puntos y por favor darle la importancia que se merece y como siempre se los digo, mucha autoinspección de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué está pasando. Yo sé y se los dice una persona que vivió un duelo porque perdí mi salud mental de depresión. No está cool, no se lo deseo a nadie, es demasiado importante. A lo mejor aquí ya se tornó un poco más serio la plática o más así como de, ay, no, sí, como tipo regaño, ¿no? O sea, no, pero quiero hacer conciencia en este punto porque
Todos vivimos duelos y un duelo no es más que el otro. Esto también lo quiero aclarar porque, por ejemplo, yo puedo decir, perdí mi salud mental y perdí a mi mamá. Obviamente todo mundo me va a decir, Fernanda, lo más difícil que viviste o lo más difícil o el duelo más difícil es que hayas perdido a tu mamá. Pero no, hermanos. Sí, perdí a mi mamá, pero perderme a mí misma también está ojete, también está feo. Entonces, no significa que un duelo es más que el otro. Sí me doy a entender. Y volvemos a lo mismo, a los mismos puntos de los podcasts, solemos hacer menos, minorizar, invalidar un sentir. Yo cuando hablé, si no me equivoco, en el de poner límites, yo les comentaba, y fíjense, ahora ahí van, yo creo que ustedes mismos van a ir entendiendo que todo esto va entrelazado en los podcasts y procuro que tenga un orden o procuro que sí tenga una secuencia el podcast anterior con el que viene. Y yo les comentaba que por qué no sabemos poner límites y el principal punto es porque no sabemos respetarlos. ¿Por qué no sabemos respetarlos? Es por 2 puntos. Porque no sabemos validar nuestras emociones, validar lo que no nos gusta o lo que sí nos gusta y porque no sabemos validar el sentir de la otra persona. Pero hermanos, como dicen por ahí, no puedes dar lo que no tienes. No puedo validar las emociones del otro si no valido primero las mías. Entonces, vivimos pequeños duelos en nuestra vida que hacemos menos. Y ponía el ejemplo de un niño. Un niño no te quiere dar un beso, un niño no quiere saludar a una persona adulta y tú lo obligas. Porque dices, ay, ¿qué tiene de malo? Pero tú a lo mejor no sabes que ese niño, y espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero desgraciadamente se da, ese adulto abusó sexualmente de este niño, ¿no? Entonces, haces menos el sentir del niño porque, pues el niño, ¿por qué no quiere? Es un maleducado, es un grosero, es un ranchero, es esto y esto, lo otro, y etiquetamos, ¿no? En vez de preocuparnos por esta parte que, bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? De hablar del abuso sexual. Ya es otro punto muy, muy fuerte. Pero a lo que voy es validar la emoción o simplemente porque el niño no le apetece, no le nace saludar a una persona. Y a lo mejor para él es un duelo, ¿sabes? O sea, no sé si me doy a entender. Yo les decía, a mí no me gusta que me agarren los cachetes. No me gusta porque sí, a lo mejor es para mí un duelo de algo que viví y que todavía no proceso, ¿saben? Entonces, sí, hermanas, hermanos, hermanes, los invito cañoncísimo a que hagamos siempre, siempre, siempre. Yo espero que cada podcast que ustedes escuchan mío, de verdad, cuando lo estén escuchando, ustedes estén introspeccionándose. Ay, no, como siempre me cuesta esa palabra. Haciendo mucha introspección y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, a lo mejor hay un duelo que estoy evitando también y también está pausando muchas emociones, está pausando muchas cosas en la vida diaria, está pausando muchas cosas en mí, que a lo mejor por eso no crezco, que a lo mejor por eso no logro salir de este hoyo. Y volvemos a lo mismo, les insisto, terapia, por favor, por favor, por favor, por favor. Quiéranse, ámense, de verdad es un paso muy, muy fuerte. Yo sé que decir esto para la gente que tenemos depresión es como decir, échale ganas, tú puedes. Porque nos caga, nos caga. Y también eso, cuando estamos en un duelo, mucha gente a veces, desgraciadamente, en nuestra empatía, lo poco que sabemos dar de empatía es como de, ay, pues siento tu pérdida. Y lo digo porque lo viví cuando falleció mi mamá. La gente era de, es que no sé qué decirte. Y yo, pues, o sea, yo entiendo, ¿no? Que tenían la intención total de ser buen pedo, de darme ánimos, pero güey, acercarte y decirme, pues es que, ¿qué te digo? O no sé qué decirte, Fer, es como, no, pues es que, no, ¿cómo quieres que yo reaccione ante esto? O sea, que cierta parte, cuando uno tiene este tipo de duelos, este tipo de pérdidas, no tienes cabeza para pensar en lo que la gente te dice. Entonces, por eso les digo,
antes hay que prevenir todo esto, hermanos, hay que vivir los duelos. Yo sé que a nadie, a ningún ser humano le gusta sufrir, bueno, a menos que seas masoquista, ¿verdad? Pero a la mayoría no nos gusta sufrir, es algo inherente a nosotros que nos gusta, nos encanta una zona de confort, pero la vida constantemente nos sacude para sacarnos de esa zona de confort, porque necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos evolucionar. Y en tu zona de confort ya no vas a crecer, ya no vas a avanzar, ya no vas a evolucionar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la vida se trata de estos, de duelos grandes, de duelos chiquitos, pero quien le va a poner el número o la magnitud al duelo eres tú, solamente tú. Y a veces también nos equivocamos al minimizarlos, al maximizarlos, pero está bien, es parte de tu proceso también. Por ejemplo, a lo mejor Fernanda, un duelo, una pérdida es un celular. Se me cayó mi celular, es una pérdida, pero todo el mundo va a decir, no manches, Fernanda, es un celular, es algo material, se repone. Claro, pero a lo mejor tú no sabes todo el esfuerzo, ahorros, dedicación, horas extras, bla, 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 antojitos que me quité, lo que me limité para poderme comprar ese celular. Y aparte a lo mejor tú no sabes que ese celular es mi herramienta de trabajo. Y a lo mejor tú no sabes que ese celular tengo cariño porque, no sé, X cosa. Y nosotros mismos decimos, sí, tienen razón, pues ese es un celular. Y ya minimizamos. No, hermanos, no, hermanas, no, hermanis. No, aceptar esa parte de perdí mi celular, me duele, me enoja, me molesta. Vivir los 5 puntos. O puede que a lo mejor en este momento no estás listo para terminar tu duelo. A lo mejor todavía no terminas. Y está bien, está ok. Al igual como a lo mejor tú pensabas que ya lo pasaste ese duelo y vuelves a recaer y está bien, no pasa nada. Hay que ser más empáticos con nosotros mismos, hay que ser más amorosos con nosotros mismos, hay que ser más pacientes con nosotros mismos. Ya como último punto les comparto algo que yo he aprendido desde que soy mamá. Y yo digo que desde que soy mamá, no, desde que quedé embarazada. Yo era una persona, y a la fecha sigo siendo, pero ya un poco menos, muy impaciente. De hecho, nunca se me va a olvidar que mi mamá siempre me decía, ay María, porque me llamo María Fernanda, y me decía mi mamá María, ay María, la vida te va a poner unas pruebas para ejercitar esa paciencia. Y decir, ay sí, hey, gracias. Le ignoraba, ¿verdad? Y sí es muy cierto, todo el proceso que yo viví con mi hijo, wow, me ha hecho tener una paciencia, pero lo que más me ha hecho tener paciencia, mi hijo ya empieza a tener los famosos berrinches, que no son más que frustración, que el niño no sabe canalizar sus emociones, ¿sí me va a entender? Pero ahorita mi hijo tiene 1 año de edad, es prematuro, no puedo ponerme a explicarle como en los podcasts, ¿verdad? Ay, mira, hijo, esta es la emoción que estás... No, o sea, obviamente yo busco herramientas, pero ¿por qué ese es el punto donde más me ha hecho tener paciencia? Porque te encuentras con tu niña interior herida. Luchas con tantas cosas que tú has estado evadiendo o que a lo mejor no ha sido tu momento de procesar, pero eso es lo más difícil, luchar con todo esto para no repetir esos patrones y vivir un duelo. Y es un duelo, hermanos, hermanas, hermanes, de verdad, es un duelo bien cabrón. Y las que son mamás no me dejarán mentir que es un duelo. De hecho, les invito a que si ustedes son tías, primas, tienen algún niño pequeño cerca, ejerciten esto con ellos porque ustedes a lo mejor dicen, yo solo soy una ramita de ese círculo de apoyo que tiene mi hermana, etcétera, ¿no? Quien sea la mamá del niño. Pero ustedes son una parte importante para ese niño. Y ese niño va a tener grabado todo eso. Y se los digo porque yo ya soy tía, ya soy mamá. Y ahora entiendo el alcance que tenemos como tías, como personas adultas. Y dirían por ahí, sé el adulto que tú quisiste de niño, que tú quisiste tener de niño en tu vida. Pero bueno, hermanos, hermanas, hermanes, ya me desvié del tema. Pero
a ejercitar nuestra paciencia, porque eso es sanador con nosotros mismos, amarnos más, darnos mucho apapacho y a procesar esos duelos que a lo mejor tenemos inconclusos o simplemente analizarlos y, como les he dicho en la mayoría de los podcasts, analizar mucho y ver qué está pasando ahí. Si todavía no es el momento de seguir procesando ese duelo o esa emoción, está bien, pero ser conscientes de eso. Y pues nada, hermanos, hermanes, los invito a que sigan escuchando los podcasts. Se vienen podcasts muy, muy padres. De hecho, el que sigue viene muy ligado a estos temas. Y los que vienen, obviamente, siempre procuro, les reitero, tener una secuencia. Pero bueno, recuerden que todos los domingos tenemos podcast nuevo. Y no olviden suscribirse al canal si lo están viendo desde YouTube, para que obviamente YouTube les avise que hay un podcast nuevo, un video nuevo. Y si me están escuchando desde Spotify, no olviden seguir estando al pendiente, seguir pues no sé cómo se le llama, el canal de Spotify, para que les aparezcan los podcasts. Y pues nada, hermanas, hermanes, hermanos, me despido y nos vemos en el siguiente podcast. Por cierto, mis redes sociales, porque el editor luego me regaña. Y pues a los que son de YouTube, obviamente pues están aquí. Pero se los digo de todos modos, síganme por Instagram, porque por ahí a veces les pregunto qué temas quieren que toque de los podcasts. Y no crean que ya se me olvidó que quiero traer gente, pero ha sido un poquito más difícil de lo que creí. Pero no se preocupen, igual estoy pensando en otros temas como para traer gente, a lo mejor no tan especializada en esos temas como psicólogas como tal, pero sí traer gente chévere, dirían mis amigos colombianos, para que este podcast no solo sea Fernanda hablando y que sea a lo mejor más nutritivo, ¿saben? Entonces les digo mi Instagram que es @FernandaOrnelas2. Y pues nada, yo me despido de este subpodcast Charlas del Corazón.